Vamos a hablar con Sergio Palazzo, el titular de la bancaria. Sergio, soy Félix Álvarez, buenos días, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atender a FM Concepto, Sergio, muy amable, ¿eh? No, por favor. Bueno, ¿cómo está todo para mañana, Sergio? Bien, esperando con tranquilidad la medida que se dispuso, creo que va a ser una medida con un alto impacto. A ver, se cortó. Una marcha que tenemos prevista a las 13 horas, Plaza de Mayo. Así que con tranquilidad y esperando que se desarrolle todo como hemos pedido, en absoluta paz y tranquilidad para evitar cualquier tipo de inconveniente que veo que está preocupada la ministra de Seguridad con eso, haciendo alusión a que no van a permitir cortes ni nada. Así que de los trabajadores no va a haber ningún inconveniente, esperemos que no provoquen ellos nada más. Pero, Sergio, ¿no van a permitir corte? ¿Esto qué significa? ¿Que no lo van a dejar circular a ustedes, por ejemplo? No sé cuál será, yo vi simplemente un pedazo de una conferencia de prensa donde se la veía muy aguerrida la ministra de Defensa. Simplemente decir que nosotros desde el sector sindical vamos a disponer de la marcha de toda la seguridad de nuestras organizaciones para que se desarrolle una marcha absolutamente en paz, con tranquilidad, y se pueda hacer el paro y se pueda hacer en la marcha que tenemos prevista. Sergio, para la gente común, ¿no?, que nos está escuchando y que de pronto no milita ni tiene contacto Sí. con la organización sindical, ¿lo de mañana es un paro, es una medida de fuerza? ¿Qué es lo que es? Es un paro que decidimos llevar a cabo y concluir en el mismo día, más de 80 organizaciones sindicales. Es un paro general, empieza a las 0 horas, termina a las 24, de muchas actividades, prácticamente la totalidad de las actividades van a estar paradas o diezmadas por el paro. Así que tiene que ver con pedir cambios en la política económica, tiene que ver con que estamos reclamando un aumento de emergencia también para los jubilados, paritarias libres, recuperar el poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones que se ha perdido a manos de la inflación, una variedad de temas que tienen que ver con la situación que están pasando muchos trabajadores argentinos hoy. Sergio, ¿no tienen que decretar el paro general las organizaciones, en el caso de la CGT, por ejemplo? ¿Ustedes lo pueden hacer también? Sí, porque hemos decidido confluir en esa medida. Nosotros hemos cubierto el aspecto de haberle reclamado a la CGT durante más de 2 meses, 3 meses, que discutiéramos un plan de acción, que después más de la marcha del día 4 de abril, que fue multitudinaria, continuar con el plan de acción con un paro. Nunca se dio esa discusión, por eso 80 organizaciones decidimos confluir en ese paro, que además tiene el aval de centrales internacionales, con lo cual tiene toda la legalidad, tiene el aval de la Confederación Sindical de las Américas y de la CCI, que es la Confederación Sindical Internacional, así que desde el punto de vista legal está cubierta la medida. ¿Y por qué cree que la CGT no hizo lugar a las conversaciones con ustedes? Mire, por lo que he escuchado de algunos dirigentes que integran el Consejo Directivo de la CGT, ellos han planteado que la definición del tema es político y hay que trabajar todo para octubre. Nosotros creemos que, independientemente de que esto es así, que la definición va a ser política en octubre, los trabajadores tienen necesidades hoy y tienen reclamos hoy, y por eso no tiene que tener una especulación política la definición sindical de una medida de fuerza. Eso me parece que es el punto central. Sergio, a los sindicalistas siempre les gusta decir hay que consultar a los cuerpos orgánicos, ¿no? ¿Se han consultado a los cuerpos orgánicos? Sí, por supuesto, nosotros para tomar esta medida así lo hicimos. En mi caso tuve el plenario del secretario general en la semana pasada, que ratificó plenamente el paro de hoy. Ahora, ¿qué pasa si hoy el gobierno decreta la conciliación obligatoria? ¿Encaja en esta situación? No, si la encaja sería una actitud ilegal del gobierno, a la cual no le vamos a prestar atención porque no, el paro es absolutamente legal. Ahora, hay un sector pareciera del transporte, de UTA, que mañana también va a parar, ¿no? Sí, si bien el sindicato como tal, a través de su secretario general, dijo que ellos trabajaban, el día que hicimos la conferencia de prensa ratificando el paro, que fue la semana pasada, estuvieron varias líneas de colectivos que dicen que ellos van a acatar la medida de fuerza. Ahora, ¿sería mañana con movilizaciones, con una movida en la calle? Sí, va a ser con una movilización a las 13 horas frente a Plaza de Mayo. Ajá, y después... con los movimientos sociales y las OCTA que también están adhiriendo a la medida. Sergio, y después de esto, ¿cómo sigue la cuestión?
Bueno, en el caso nuestro, el día primero nomás, al otro día, vamos a establecer unas 200 obras populares del Monumento del Trabajo hacia la Casa de Gobierno, parte del plan de acción, y luego se va a hacer una evaluación de la continuidad de ese plan de acción, cómo continúa. Parte del plan de acción que apunta a qué, Sergio. A que cambie la política económica del gobierno, claramente ha favorecido a un sector concentrado de economía y ha desfavorecido a los trabajadores, ese es el reclamo central. Claro, pero la política económica la implementa el gobierno, el que ganó la elección. Sí, bueno, va variando de acuerdo a quien lo presiona también, porque no menos cierto es que ya llevan 3 acuerdos con el fondo donde cada vez castigan más a los trabajadores, ¿no? Pareciera ser que como los trabajadores, ellos creen que somos dóciles y tranquilitos, no tenemos que presionar, al contrario, cuando tomamos una medida de fuerza somos golpistas y en lugar de eso analicen los golpes de Estado que le hace el mercado todos los días, ¿no? Sergio. El mercado presiona y suben las tasas, el mercado presiona, sube el dólar, el fondo presiona, sube el pago de los intereses de la deuda y la fuga de capitales, y los trabajadores tenemos que estar mirando esta situación que termina perjudicando a los trabajadores, así que así como otros han presionado, creemos que deberían prestarnos atención también cuando existe este reclamo. Ahora, el gobierno ha reiterado que este es el único camino y que no van a cambiar la política económica. Bueno, ha reiterado tantas cosas y las ha incumplido que seguramente tendrán que darse cuenta que estas las tienen que cambiar, ¿no? Si uno se toma por la palabra del gobierno, yo creo que lo principal es que han devaluado más allá de la moneda y la palabra porque se han cansado de cumplir todo lo que han prometido. Bueno, la mayoría de la dirigencia política devalúa la palabra, Sergio. Sí, hay casos donde también se devalúa no solo el gobierno, pero como están en ejercicio del poder y hubieron tantas promesas, uno apela precisamente a esa promesa para responder la pregunta que usted me hizo. Y Sergio, todo este tipo de movilizaciones y de marchas y de situaciones, ¿se dan además porque este es un año electoral? No, se dan porque está claro que si usted mira los números, la realidad nos empuja esa medida. Hay 14.400 pymes menos en la Argentina, más de 100.000 puestos industriales que se perdieron. Si usted toma de referencia el sueldo promedio del año pasado fue 29,5% contra una inflación del 46,7%. Creo que las condiciones más que sobradas tienen que ver con la realidad que le pasa a los trabajadores, con lo que está pasando en el país, que con un tema electoral. Por último, Sergio, ¿cómo va a jugar la bancaria políticamente con vistas a octubre? Lo he dicho desde el principio, los trabajadores bancarios votan por quien desean y por quien quieren, uno no es tan mesiánico de guiarlo, sí le puedo dar mi concepto político de lo que pienso. Yo creo que debería haber no menos de 10 propuestas que tengan todos los candidatos opositores al espacio de Cambiemos, unificadas las propuestas, cosas que sean políticas de Estado, gane quien gane, las impulsen después, donde expliquen con claridad cómo se sale de esto. Ojalá haya una gran paso, encuentre la oposición un candidato de síntesis, si no lo encontrara, que haya una gran paso donde definan sus candidaturas y podamos tener un candidato. Claro, porque en la medida que haya 3 o 4 ofertas del lado de la oposición, el favorecido es Macri, ¿no? Claro, se divide ese voto opositor. Ojalá interpreten que es necesario un cambio más que de personas en el Poder Ejecutivo, de políticas, ¿no? Y esto es, por eso pongo primero que ojalá se encuentre una síntesis de 10 propuestas concretas que suscriban todos los candidatos de la oposición, cuestión que sea una cuestión de Estado, el día que gane quien gane, la puedan ejecutar y llevarla adelante. Bueno, Sergio Palazzo, le agradecemos mucho estos minutos para FM Concepto, Sergio, muy amable. No, gracias a ustedes.